¿Y cómo están ustedes? La continuación de la vez pasada, esta vez vamos a compartir Génesis capítulo 2. Antes de compartir primero, vamos a orar. Padre Santo, nos has revelado el corazón escondido de Dios a través de Génesis. Nuestro corazón fue arrastrado por el propio pensamiento del hombre. Permite que se incline hacia Dios y cambia nuestro corazón para que no tenga tropiezo para hacer tu voluntad. Encomendamos este estudio bíblico en la mano de Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Vamos a buscar Génesis capítulo 2. Voy a leer Génesis capítulo 2, el versículo de 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta el versículo 3. Después de haber entendido el Evangelio, hubo una cosa diferente. Comencé a leer la Biblia desde diferente ángulo mientras leía de Génesis a Apocalipsis, una vez, 2 veces, 3 veces. Me di cuenta que antes nunca había pensado que yo era errante, ni estaba desviado. Cada vez que he leído la palabra de Dios, he cambiado, como la palabra de Dios cambiaba mi corazón. Yo pensaba, porque vivía de esa forma, porque era arrastrado por mi pensamiento, porque mi corazón estaba fluido, porque mi corazón se desviaba otro lado. Y entonces me di cuenta que fui engañado por alguien. Una vez leí un cuento a Abel Azul. Había unos hermanos que se llamaban Chiru y Michiru. Un día viajaron a cazar un ave azul a la ciudad del pasado. Después de cazarla, cuando regresaron al presente, se cambió su color a amarillo. Obviamente era azul en el pasado. De igual manera, en el tiempo pasado había felicidad, pero en el presente ya no hay felicidad. Ellos capturaron esa ave azul en la casa vecina. Cuando la trajeron a su casa, se murió. Era la felicidad cuando estaba en otra cosa, pero cuando entró a mi casa, ya era no más felicidad. El hombre es engañado por algo. Muchas personas piensan que cuando obtienen la licencia de conducción, recibirían mucho beneficio. También algunos piensan que cuando logre la visa de residente y ciudadanía de los Estados Unidos, estarían muy contentos y admiran a quienes ya lo han logrado, pero quien ya ha logrado la ciudadanía puede pensar que eso es nada. Me di cuenta que la dirección de mi pensamiento estaba desviado. Estaba desviada. Oh, entonces descubrí que yo estaba equivocado, de verdad equivocado. No solamente una o dos cosas. Aunque no lo expresaba a la gente, internamente quería ser un pastor excelente, respetado, un hombre adinerado, poderoso, muy capaz. Mientras tenía ese pensamiento en mi corazón, mi vida, ese tipo de pensamiento muchas veces dañaba mi corazón, revolcaba mi vida interior. Además, no podía lograr lo que yo quería, me sentía muy decepcionado, angustiado y enojado. Pero ese tipo de pensamiento no nació en mí, sino que Satanás había preparado una trampa para destruirme. Él me engañaba diciéndome que si lograba, eso sería feliz.
Ah, fui engañado. Era muy insensato. Más exactamente digo que era muy estúpido. Así vivía de esa manera y fui arrastrado por el pensamiento. Comparo mi manera de leer la Biblia con una persona que no puede digerir bien los alimentos, pero cuando toma pastilla para la digestión, pronto resuelve el problema. Si una persona tiene tuberculosis, está muy débil, pero después de tomar su medicamento recuperará su salud. Si una persona tiene tifoidea, por eso tiene mucha fiebre, dolor en todo el cuerpo, pero cuando toma su tratamiento recuperará su salud. Antes mi corazón estaba contaminado por los deseos de la carne, por la codicia, por los deseos de la carne y divertir mi cuerpo, ganar poco más materiales. Esas cosas, de verdad, cómo me dañaba mi alma, pero la palabra de Dios penetró en mi corazón y maravillosamente me liberó desde mis deseos de la carne. Me dio la libertad. Mi corazón antes perseguía divertir mi cuerpo, pero me regaló una gran libertad. Ya mi corazón no más fue esclavo de los deseos de la carne. Antes mi corazón, igual que una persona amarrada al bumper del carro, sin su voluntad, fue amarrada, pero si alguien cortaba ese cable, podía ser libre. Ante todo mis pensamientos fueron amarrados y arrastrados por un cordón. Ahora comencé a ver un mundo espiritual que nunca había visto. En aquel momento canté unas frases de una canción popular. Desde que te conocí, conocí el amor. Desde que te conocí, conocí la felicidad. Canté de corazón esa canción delante del Señor. Señor, después de haber conocido al Señor, entendí lo que es el amor. Después de haber recibido el amor del Señor, entendí que lo es el amor. Luego miré a otras personas. Aparentemente se visten muy bien, se ven calmados, pero cuando hablamos con ellos, el corazón de ellos están atados. Algunas cosas ataban el corazón de ellos. Algunas personas son atados por apartamentos. Unos estudiantes estaban atados por estudio. Algunos señores, todo su corazón estaba atado a ascenso en el trabajo. No pueden ver otras cosas, están amarrados por los deseos. Quisiera contarle algo. Hace varios años servía como comisionado en la edificación para prisioneros del delito capital. Ellos habían ingresado a la cárcel porque habían cometido unos delitos muy graves por lo que salieron en el periódico. Ellos eran muy famosos y al principio les enseñaba la Biblia, pero conforme pasaba el tiempo teníamos confianza entre nosotros. Luego de que entendían el Evangelio, les preguntaba, aunque era muy descortés, ¿cuál era el delito? Eso no debe preguntar. Por el que estaba en la cárcel ya teníamos confianza entre nosotros como hermanos, aunque hablábamos divertidamente, pero cuando escuchaban mi pregunta, de repente agachaban la cabeza y se ponían rojos. Luego me decían que era homicidio, intento de homicidio. Me asustaba. ¿Cómo? Usted, que se ve tan inocente, no podría matar ni un mosquito. Aun siendo yo insensato, sé que las estaciones tienen un orden que cuando se va el verano, pronto viene el otoño y luego el invierno.
Así, después de tener muchas amistad con los prisioneros, me daba cuenta de que ellos habían cometido unos delitos graves. ¿Por qué cometen delitos graves ellos? ¿Quién comete los pecados? Una persona sencillos, una persona complicada, difícil cometer. Ellos eran ingenuos. Si hubieran sido prudentes, no los hubieran cometido. Solo pensaban en hurtar y matar, adulterar. No podían pensar en el resultado de sus hechos. Cuando alguien participa en apuesta, no pueden pensar en otra cosa. Por eso apuestan hasta la mensualidad del colegio de sus hijos, y hay quienes llegan al extremo de apostar hasta su esposa. Cuando la apuestan piensan que van a ganar. Si pensaran que van a perder su apuesta, no jugarían. De la misma manera se cometen los pecados. La felicidad del hombre es tener en cuenta a Dios en su vida, pero Satanás nos engaña, nos empuja, nos arrastra en ese engaño. El hombre comete errores muy graves que nunca había imaginado. En Génesis capítulo 2, el versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Amados, por favor escriban en su cuaderno: acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y luego miren alrededor de ustedes. Todavía no han cumplido muchas cosas en su vida. ¿Es cierto? ¿Creen que deben hacer tal cosa o tal otra? En su corazón, ¿qué está escrito sobre su vida? Alguien mayor pensará que todavía debe ayudar a su hijo a tener un hogar, ayudar a sus hijos a terminar la carrera de la universidad. Algunos jóvenes pensarán que tiene que terminar sus estudios, presentar tesis. Por eso todavía faltan muchísimos trabajos por hacer. Pero la Biblia dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En mi pensamiento no cabe ese versículo. Si leyera la palabra de Dios, no van a encontrar muchas partes que no entenderán. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si la Biblia es incorrecta, soy correcto, pero la Biblia no lo es. ¿Así debe pensar? ¿O debe ignorar ese pensamiento? ¿O solamente lee lo que le gusta? No es así. Muchas partes de la enseñanza de la Biblia no caben en la comprensión del hombre, pero esta vez deben saber una cosa importante, que deben confesar por su boca que la palabra de Dios es la verdad. Así deben creerlo. ¿No es cierto? Amados, ¿ustedes creen que la Biblia es la verdad? ¿Es cierto? ¿Creen que la palabra de Dios es incambiable? Entonces, entre dos cosas, el pensamiento de ustedes, la palabra de Dios, ¿qué cosa es incorrecta? Por favor, respóndame. ¿Qué es correcto? Muchas personas dicen que creen en la Biblia, pero en la realidad no creen en ella. Nuestro pensamiento es incorrecto, porque el pensamiento del hombre es diferente que la palabra de Dios. Es muy simple. Satanás así engaña al hombre. Así Satanás. Cuando vemos una película que se llama Quo Vadis, aquí sale Pedro. Él fue perseguido, él recibía persecución, él huía de la ciudad de Roma. Cristo se le apareció a un muchacho. Cristo se le apareció a Pedro. Cristo habló a Pedro. Entonces, Pedro le dijo: Quo vadis, Domine, que significa: Señor, ¿a dónde vas? Entonces Jesús le dijo a través de Lázaro: voy a Roma nuevamente para ser crucificado. Por eso Pedro se arrepintió de escapar y nuevamente regresó al Coliseo, donde muchos cristianos estaban sufriendo martirio. En aquel momento Pedro extendió su mano a los mártires
y le decía Nero, gobierna por un momento este momento, pero Cristo gobernará para siempre en el mundo eterno. De repente el emperador Nero se dio cuenta de que él no había escapado y lo mató. Muchas personas recuerdan con buen sentido esa película, califica como una buena película, pero debemos recordar una cosa importante. Esa película aboga la doctrina de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa. Si leyeran atentamente, Pedro nunca fue a Roma en la Biblia, por favor. Lean Gálatas. En Gálatas capítulo 12, el versículo 7-8 dice, el apóstol Pablo dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dios llamó a Pedro como el apóstol para los incircuncisos en el área del territorio de Judea. Dios llamó a Pedro como el apóstol para los circuncisos en el área del territorio de Judea. Él nunca salió de este territorio, pero en la película se mostró lo contrario. Por eso cuando los espectadores miran esa película, automáticamente tienen algún prejuicio, pues piensan que Pedro murió en Roma, cuando en la realidad él no había ido nunca a esa ciudad. De esa manera, si alguien escuchara fácilmente en su corazón, puede ser engañado y reconoce a Pedro como el primer papa, inconscientemente se inclina a esa dirección. Satanás pone su propio pensamiento en nuestro corazón para que el hombre tenga la confianza en sí mismo, solo vea su propia opinión, no la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios tiene mucha diferencia con mi propio pensamiento. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Amados, no solamente está diciéndonos sobre la creación de la naturaleza, sino sobre nuestra vida también. Tenemos pensamiento diferente a la palabra de Dios. La vida espiritual es despojar el propio pensamiento y juntar nuestro corazón con el corazón de Dios que está escondido en la Biblia. Amados, Pedro no había ido nunca a Roma en ninguna parte de la Biblia, pero a través de esa película gente cree que él había ido a Roma y que fue el primer papa. En Corea hay un cuento, se llama Humbu y Nolbu. En ese cuento, Humbu trataba muy bien a Golondrina cuando estaba en peligro, lo cual le trajo bendición. Por eso la gente fácilmente caza los gorriones, pero no quiere cazar los golondrinas. Ya inconscientemente el hombre tiene un prejuicio. No hay diferencia entre golondrinas y gorriones, pero sí hay diferencia en la velocidad del vuelo. Pero a la gente no le gusta cazar las golondrinas. Muchas personas mayores creen en los cuentos como si fuera la verdad. De igual manera, leyendo la Biblia ambiguamente, nuestro corazón se aleja demasiado. Por eso, cuando leemos así la palabra de Dios, el corazón no está de acuerdo. Si su corazón fuera igual a la voluntad de Dios, si hiciera la obra de Dios en su vida, si tuviera el gozo de Dios, habría alegría en usted. Eso sería muy lindo para su vida espiritual, ¿no es cierto? Porque la vida espiritual está cansada, es la razón para que la dirección de su corazón, su vivencia sean diferentes. ¿Quién desvió nuestro corazón de la voluntad de Dios? No es necesario preguntar eso, fue Satanás. Por eso hoy en día aparentemente la gente lee la Biblia, evangeliza, cree de esa manera puede agradar a Dios sin cambiar el corazón radicalmente. Es necesario cambiar el corazón delante de Dios.
Cuando Dios puede trabajar maravillosamente, cuando se refleja a sí mismo a través de la palabra de Dios, se descubre quién es usted y recibe el corazón de Dios. Pensemos, si ustedes quieren construir un edificio, y también Dios quiere construir un edificio, por medio de ustedes va a quedar bien edificio, ¿sí o no? Si ustedes desean sembrar y cosechar mucho en la agricultura, y Dios también quiere sembrar y cosechar por medio de ustedes, ustedes podrían cosechar mucho, ¿no es cierto? No necesitamos buscar estrategia y hacerlo a nuestra manera. Amados, si usted quiere ir a África como misionero y también Dios anhela que usted sea el misionero en África, será misionero en África. ¿No es cierto? El problema verdadero es que tengo diferente pensamiento que Dios. Pues Dios quiere que yo sea el misionero de África, pero si deseo ser empresario, ¿voy a lograr el éxito o no? Al contrario, si Dios desea que yo sirva a la iglesia por medio de la ofrenda, pero si yo quiero ser misionero, ¿qué pasaría? Tampoco sería bueno. Aunque muchas personas dicen que son creyentes entre comillas, ellos creen que la vida espiritual, aparentemente orar, arrepentirse de lo que han hecho, un acto de pecados y maldades, pero no despojan su propio pensamiento, viven conforme de los deseos de la carne, caminan contra la voluntad de la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando miramos en nosotros mismos todavía no se ve el cumplimiento de la palabra de Dios. En este caso, ¿cómo lo interpretamos? Según la perspectiva de Dios ya había cumplido todo, pero Satanás nos ha engañado como si todavía no se hubiera cumplido la palabra de Dios. En la próxima hora quiero explicar sobre nuestra vida, nuestro pensamiento. Si leyeran la palabra de Dios, un día tendrían la fe en Dios. Ya se ha cumplido todo lo que nos dice la Biblia. Pasado un tiempo, la palabra de Dios echa raíces en su corazón y esa persona será hombre de fe. Más bienaventurado estar que recibir. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aunque nuestro corazón no está de acuerdo con la palabra del Señor, cuando ella echa raíz en el corazón, podemos lograr una vida llena de bendición. Yo anhelo que tenga una vida espiritual bendecida. Por hoy voy a terminar el estudio bíblico. Gracias, oremos. Oh Padre Santo, te agradecemos porque la palabra de Dios es la verdad. Ella cumple lo que nos dice. Satanás se ha metido en nuestro pensamiento para que no creamos y vivamos contra la voluntad de Dios. Obra por medio de este estudio bíblico, une nuestro corazón, guíanos por el Espíritu Santo. Dios bendice todos los participantes a este programa por su gracia y misericordia. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.